Me alegra tanto producir para ustedes Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Hemos estado hablando de la sangre de Jesucristo y yo quiero hoy poder hablar con ustedes un tema tremendo que es el tema del sustituto o la sustitución por medio de la sangre del Cordero. Sobre todo en el tema de las maldiciones de sangre. Les estaba hablando que una de las llaves más importantes para poder romper esas maldiciones de sangre es la sangre del Señor Jesucristo. No solo confesarla, sino activarla. Por eso me parece importante que ustedes oigan la última prédica de pecados de sangre que estará colocada en YouTube, la última, que es cómo activar la sangre de Jesucristo. Ahí ustedes van a aprender cómo hacerla, no solamente confesándola, sino cómo activarla. Quisiera trabajar entonces en el tema del sustituto o la sustitución por medio de la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios, cuando nosotros pensamos en sustitución, estamos hablando de alguien que ocupa el lugar de otro, un sustituto. Pensando en la Sagrada Escritura, si nosotros vemos la Biblia, podemos entender que cuando todo el Antiguo Testamento, este tema de la sustitución está implícito, nos es revelado en la gracia. ¿De qué hablamos? Pues hay una víctima. Hay un pecador, hay una víctima. Y continuamente en el tabernáculo se estaban ofreciendo ofrendas, se estaban ofreciendo votos a Dios. Y ese animalito era el sustituto o el que ocupaba el lugar de la persona, de la familia o del pueblo. Usted entiende, por ejemplo, en el día del Yom Kippur, que es el gran día de la expiación en la Biblia, usted puede entender cómo este tema del sustituto es tan importante, porque colocaba el sumo sacerdote la mano sobre el cordero, sobre el macho cabrío, y todos los pecados eran imputados a ese animal. Ese es otro término que hablaremos, imputación. El pueblo quedaba libre por un año y el animal, uno lo soltaban a la suerte de Azazel y el otro lo mataban, porque ese animal era el sustituto o el que ocupaba el lugar de la persona. La obra de Jesucristo nos tiene que ser revelada. Nosotros tenemos que activar la obra del Señor Jesucristo, porque es que Jesucristo es nuestro sustituto. La paga del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Él, que es nuestro sustituto, toma nuestro lugar. Él toma nuestro lugar. Y adoramos al Señor por eso. Ya nosotros no tenemos que llevar pues la paga de nuestro pecado o la condenación eterna, por lo cual hemos recibido al Señor Jesucristo. Pero de la misma manera, yo considero, con todo respeto, sobre todo a la gente profética, que todo lo profético sin Cristo es brujería. Hablo específicamente a ciertas personas que viven haciendo cosas proféticas y actos proféticos y no tienen a Cristo por ninguna parte. Me parece peligroso, porque lo profético sin Cristo es brujería. Los ministerios son de Cristo, los dones son del Espíritu Santo, y el ministerio profético es de Cristo. Así que el ministerio profético tiene que manifestar a Jesucristo. Sobre todo cuando alguien dice, haga este acto profético para romper una maldición, haga este acto profético. Bueno, yo creo en actos proféticos, sí, claro, los podemos hacer, pero usted tiene que tener cuidado con esos consejeros extraños y de pronto locos, que lo mandan a hacer un montón de cosas y Cristo no está en ninguna parte. Es el nombre de eso, es hechicería y brujería. Hago esa aclaración. ¿Por qué le reitero? Sí,
El Señor nos puede mandar a hacer algo profético, pero tenemos que tener el cuidado de que todo lo que se haga sea por inspiración del Espíritu Santo, pero que manifieste verdadera y legítimamente al Señor Jesucristo. Vuelvo al tema entonces de la sustitución. Entonces Cristo es nuestro sustituto. Y en este sentido, nuevamente tenemos que entender que esto no opera tan pronto la persona hace la oración de fe. Para mí sería sensacional que tan pronto hagamos la oración de fe, la persona ya quedó libre totalmente de maldiciones, quedó sana, quedó libre del poder del diablo con solo la oración de fe. No, mi hermano, o sea, la obra de Cristo tiene que ir siendo revelada. Y a medida que nosotros caminamos con el Señor y que la obra de Cristo es revelada, entonces en esa misma medida nosotros vamos experimentando liberación. La Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué estoy hablando? A medida que vamos conociendo la verdad, esa revelación de la verdad va trayendo libertad a nuestras vidas. Nosotros literalmente hemos estado toda nuestra vida hemos estado en la casa de Dios. Fuimos consagrados al Señor desde pequeños. Nosotros no hablo de una justificación, pero nosotros no estuvimos metidos en lo que tiene que ver con el tema del mundo. Nosotros no nos apartamos del Señor con los problemas naturales de pronto de un adolescente, pero no nos apartamos del Señor. Siempre estuvimos en la casa de Dios, tanto mi hermano como yo. Honramos al Señor, nos guardamos para las que ahora son nuestras esposas, la esposa de mi hermano, mi esposa, y hemos servido al Señor toda nuestra vida. Pero les reitero que con unas situaciones impresionantes en nuestra casa, por ejemplo, en la vida de nuestros padres, por ejemplo, en la parte financiera, muy fuerte, aún conociendo a Dios toda la vida y guardándonos. O sea, si usted no se guarda para Dios, usted tiene puertas abiertas, usted no tiene nada que hacer. O sea, cierre esas puertas primero para que vea la gloria de Dios. Piensa en lo que le estoy diciendo. En unos estados de enfermedad tenaces, sobre todo en mi parte física, enfermo, y las emociones hechas un desastre. Y toda la vida estuvimos en la iglesia, porque no tiene que ver con estar en la iglesia, tiene que ver con estar en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y cuando llegan todos estos procesos a nuestras vidas, aprendemos, y el Señor, de hecho, en este tema somos pioneros en el tema de los procesos de iniquidad, porque nosotros desarrollamos procesos en todas las áreas, absolutamente en todas desarrollamos procesos. Me parece sensacional que pudimos ver la gloria de Dios y pudimos avanzar. En el caso nuestro hemos avanzado. No les decimos que vivimos 100% de libertad, porque muchas son las aflicciones del justo, pero podemos decir que pues, gran parte de las áreas de nuestra vida están cobijadas por la libertad, que la Biblia llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Me gusta esto, me gusta esto. Volviendo entonces a este tema, la sangre de Jesucristo y la obra de Cristo nos tiene que ser revelada. Y el tema del sustituto, que es el mismo Señor Jesucristo. Cuando entiendo esto de la sustitución y que Él llevó nuestros pecados y que yo no tengo que pagar por mi pecado, y de la misma manera que en la cruz Él lleva las maldiciones, entonces yo comienzo a desarrollar procesos de intercesión con esta verdad revelada, con esta verdad de la Escritura, con esta verdad que está en la Biblia pero que yo no experimento, con esta verdad que Él ya pagó, que sé que pagó, pero que no la veo hecha real en mi vida. Y comienzo a apoderarme de la obra de Cristo. Comienzo a ver la obra de Cristo con un mayor nivel de profundidad.
y comienzo a entender la sangre de Cristo y no solo a hablar la sangre de Cristo, porque eso es lo que más sabemos hacer. Hay poder en la sangre, pero no sabemos cómo activarla. Y comienzo a activar la sangre de Jesucristo y comienza todo a ponerse en orden. El secreto, gran parte de los secretos para el tema de los derramamientos de sangre es la sangre del Señor Jesucristo. Definitivamente es su sangre. Quiero mostrarles un capítulo que nos va a mostrar un poquitico el tema de la sustitución. Me parecería, por ejemplo, Génesis 22. Dice: y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, miren esto, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Miren ustedes este tema que me parece poderoso respecto al tema de la sustitución. El tema del cordero, ese tema es un tema, ese capítulo es la sombra de los bienes venideros. Abraham va a obedecer a Dios, va a sacrificar a su hijo, y viene el ángel y le dice: no lo hagas, yo conozco que tú eres alguien justo. Y aparece un cordero trabado en un zarzal, dice la Biblia, y tomaron el cordero y lo ofrecieron en el lugar del hijo de Abraham. Eso es espectacular. Yo oro a Dios que, escuchando todas estas prédicas, bueno, no solo usted se determine a romper o a encontrar las maldiciones, sino que se determine a leer todo el Nuevo Testamento de Mateo a Apocalipsis, para que la obra de Jesucristo a usted le sea revelada. El secreto está en la obra de Cristo. Mire lo que dice Romanos 5, versículos 6 al 8, porque Cristo, cuando éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Miren esto: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiéramos ser que alguno osara morir por el pueblo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, miren que en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! ¿No le parece sensacional? Entonces, vuelvo y lo digo, sobre todo para los que son de extrema gracia, que nos llaman continuamente y dicen: no aceptamos eso. Pues mire que Jesucristo murió, dice acá, por siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, miren, aun cuando la muerte de Cristo fue por los pecadores, para limpiar el pecado, ¿cuánto cristiano no vive en pecado? Porque no ha aprendido a activar la obra de Jesucristo. ¿Cuánto cristiano no está súper enfermo? Porque no ha aprendido a activar la obra de Cristo, cuando por cuya herida fuisteis vosotros curados. ¿Cuánta gente no sigue llevando maldiciones de sangre en su cuerpo? Por cosas que tuvieron que ver con sus ancestros, porque no han aprendido a activar la sangre de Cristo. Me gusta el texto, porque Cristo, aun cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Me gusta Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y dice el verso 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Miren la frase: hecho por nosotros, sustitución, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Miren eso, Cristo fue hecho maldición, ni siquiera las maldiciones fueron sobre él. Cristo fue hecho maldición por nosotros.
Nuevamente le digo, el secreto está en entender y activar el poderosísimo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta esta enseñanza de verdad el día de hoy. Quisiera mostrarles otros textos que nos pueden llevar a entender. Por ejemplo, Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Miren este texto: por él seremos salvos de la ira. Dice Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, cuando nosotros entendemos, en el Antiguo Testamento el sustituto tenía que ser un animal. Usted lo va a ver, el sustituto era un animal. Pero en el Nuevo Testamento el sustituto es un humano, es Jesucristo. Lo lees en Salmo 49:7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Y dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el Antiguo Testamento el sustituto era un animal, pero ustedes entienden que el animal es definitivamente el animal cubría, o la sangre del animal cubría por un año o sustituía por un año. En cambio, la sangre de Jesucristo es un sacrificio eterno. También tenemos que ver que el sustituto tenía que ser limpio, sin mancha. El sustituto tenía que ser, habían unas características para ese animalito. Y ahora uno entiende, por ejemplo, cuando Judas entrega a Jesucristo en Mateo 27:4, dice, entregué sangre inocente. Aún la misma esposa de Pilato decía, no tengas nada que ver con este justo, ese es un hombre justo. Porque habían unas características del que iba a sustituir. También el sustituto tenía que entregar su vida voluntariamente. Por ejemplo, Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo misma la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Me gusta Juan 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el sacrificio de un cordero y el sacrificio de Jesucristo? Pues definitivamente que el sustituto poseía una vida de valor infinito. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. El sustituto tenía que ser aceptable a Dios. El sustituto tenía que ser recibido por la víctima. Me parece interesante. Ahora, creo firmemente en que sobre el sustituto había una sentencia de muerte. Sobre el sustituto era provisto por Dios como el cordero. ¿Lo recuerdan con el texto que leímos? El carnero fue entregado por Dios, lo encontraron ahí sobrenaturalmente, y Jesucristo provee el sustituto que es, el Padre provee al sustituto que es Jesucristo, y definitivamente el sustituto tenía que ser un primogénito. Tenemos que orar al Señor para que esta obra de Cristo nos sea revelada. Tenemos que entender que Cristo fue sufrido, quebrantado, castigado por Dios, no abrió su boca y al final, como dice la palabra en Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesucristo es nuestro sustituto. Entonces, parte del proceso de rompimiento de esas maldiciones de pecados de sangre es que usted pueda entender la obra del Señor Jesucristo, toda completa. Yo quiero orar en este momento y vamos a pedir que la obra del Señor Jesucristo le sea revelada a las cientos de personas que nos están escuchando hoy a través de este programa radial en YouTube. Oremos. Señor, venimos ante tu presencia, venimos ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Nos humillamos delante de ti, Señor, y venimos hoy a la cruz del Calvario. Y hoy, oh Padre, tenemos que pedirte que nos reveles a Jesucristo. Revélanos a Jesucristo. Danos la revelación de Jesucristo crucificado. Danos la revelación de Cristo martirizado, de todo lo que tú hiciste para que nosotros podamos experimentar no solo libertad de pecado, sino sanidad, libertad de maldiciones, libertad
financiera, libertad emocional, libertad física. Oro para que sea revelada la poderosa obra de Jesucristo en todas las personas que están hoy escuchando este programa de Aguas Profundas. En el nombre de Jesucristo yo he orado. Amén.